invito a tomar asiento. Gracias. Los saludo con la paz del Señor, a aquellos que nos saludé, y a los que también doy el saludo. Lo invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 45, versículo 4. Mientras usted busca, me gustaría desarrollar un poco la historia que vamos a leer hoy sobre José. La historia es bastante larga, la verdad, no vale la pena leerlo, pero sí puedo hacerlo un resumen. José fue el hijo menor de Jacob. Amén. Un hijo que tuvo de grande y que según la Biblia era uno de sus favoritos también, porque sus hijos mayores estaban crecidos, entonces se hacían cargo de los negocios de la familia, y José era un jovencito que Dios había puesto algo especial en él, amén. Y sus hermanos estaban celosos de él, tenían envidia en sus corazones y no les gustaba que su papá tuviera una preferencia, amén. Jacob, dice la Biblia, que le regala una túnica de colores y envía a José a supervisar lo que hacen sus hermanos, y José los delata y dice, y les cuenta a su papá todo lo que ellos hacían, y eso aumentaba el rencor en el corazón de estas personas. Y en un momento él tiene un sueño y sueña que estaban en el campo y que estaban recolectando trigo, y el manojo de trigo de cada uno de sus hermanos y de sus padres se arrodillaba y se inclinaba ante el manojo de trigo de él. Y el padre le pregunta y le dice, ¿qué se supone que nosotros, tus hermanos mayores, yo, tu papá y tu mamá, nos vamos a arrodillar delante tuyo? Y queda en eso, y Jacob se queda pensando en eso, y eso aumentó aún más el rencor en el corazón de estos varones, y deciden matarlo. Y en una de esas veces que Jacob envía a José a ver qué estaban haciendo sus hermanos discuten y en la idea de matarlo, y uno intercede y le dice que no hay que levantarse contra un hermano, y menos si comparten la misma sangre. Entonces deciden venderlo, y lo venden a unos medianitas, y a su padre le llevan la túnica de colores, toda rota, llena de sangre, y Jacob piensa que su hijo se murió, y lo da por muerto, y se pone muy triste, y ya no sabemos más de lo que pasa, por lo menos a Jacob con respecto a José, pero sí sabemos que José es vendido como esclavo a Egipto al jefe de la guardia del faraón, a Potifar, y ahí él es esclavo, amén. Y separado de su familia, él está solo en Egipto, y encima es un esclavo, no tiene libertad, no tiene dignidad, no tiene derechos, y empieza a trabajar ahí, y Dios tiene misericordia y pone gracia y bendice todo lo que él hace con sus manos, y Potifar se da cuenta de esto y lo pone como el mayor de su casa, el mayordomo. Y dice la Biblia que Potifar no se preocupaba más que por comer, porque todo se lo había delegado a José. Y la esposa de este varón se obsesiona con José, porque dice la Biblia que era de buen aspecto y que encima era fiel y tenía convicciones porque creía en Dios y cumplía las leyes que Dios había estipulado, y le pide que se acueste con ella, y él se niega varias veces, hasta que en un momento él tiene que huir porque estaba arrinconado, y ella se aprovecha de esta situación y lo acusa, y Potifar se enoja y lo mete en la cárcel, y nuevamente vuelve al punto inicial. Ya es esclavo, pero también está preso, y Dios pone gracia y por su misericordia pone de nuevo eso que Potifar había visto en él. El jefe de la cárcel lo ve de nuevo en él y lo pone también por sobre todos los presos, y en un momento
el panadero y el copero del rey delinquen contra el faraón y cada uno tiene un sueño y uno sueña y la revelación de su sueño era que el faraón lo iba a perdonar y iba a volver a su puesto, y el otro sueña y José le dice que lastimosamente no lo va a perdonar y que se va a morir. Y así como Dios descifró esos sueños, así se cumplieron, amén. Entonces José le dice al copero: cuando estés delante de Faraón, hablale de mí, contale lo que Dios puso en mí. Y bueno, el Faraón volvió con su copero y este se olvidó de comentarle. Y un día el Faraón tiene dos sueños que nadie podía descifrar. Entonces el copero se acuerda y le comenta sobre José y le dice: cuando yo estaba en la cárcel había un varón que descifró mi sueño. Entonces el Faraón lo manda a llamar y le dice: me contaron que descifras sueños y yo necesito que descifres el mío. Y José le dice: yo no soy el que lo hace, pero en su misericordia mi Señor puede traerme la revelación que estás esperando. Y Dios le da la revelación y le revela al faraón que venían 7 años de mucha abundancia, pero que después iban a venir 7 años donde iba a haber mucha escasez. Y José le recomienda al faraón encontrar un varón capacitado para poder recolectar la mayor cantidad de granos durante los 7 años de abundancia y que pudiera distribuirlos después durante la escasez. Y él le dice: nadie en este lugar pudo descifrar mi sueño, no hay nadie más sabio que vos. Entonces vos vas a ser el encargado de recolectar, pero también vas a ser el que gobierne sobre todo Egipto, y el único que va a poder estar sobre vos soy yo, le dice el faraón. Y entonces así es como él se convierte en el gobernador. De repente, de ser preso y esclavo, se convierte en alguien muy importante. Y en un momento, cuando se cumplen 2 años de esa escasez que el Señor había avisado, Jacob se entera que hay abundancia en Egipto y manda a sus hijos a comprar comida para poder abastecerse. Y acá es cuando se encuentra con sus hermanos, amén. Y él descubre ese rencor que todavía contenía en él y se enoja y un poco los hace ir y venir, hace que traigan al menor, que era el que había quedado, su hermano, Benjamín. Y en un momento les hace una trampa y hace que lo acusa a Benjamín de robarle y le dice que Benjamín se va a quedar con él y que va a ser su esclavo y que los demás podían irse tranquilos. Entonces Judá intercede y le dice: yo no puedo volver sin mi hermano porque mi papá ya perdió un hijo y si pierde otro se va a morir. Entonces en eso José le responde a sus hermanos y le invito a que tome lectura, amén. Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Hace mucho tiempo que Dios viene tratando con esta historia en mi vida y de muchas maneras, y buscaba en oración cuando me dijeron que tenía que predicar y le decía al Señor:
¿qué es lo que tengo que decir? Amén. Yo soy joven, no tengo muchas palabras, la verdad que el hablar en público y todo lo que conlleva la exposición dentro de la iglesia, en la escuela, en lo que fuere, a mí me cuesta un montón. Y yo le dije al Señor, ayúdame porque yo no sé, yo puedo leer, pero si el Espíritu Santo no me revela nada que yo diga puede edificar a las vidas. Amén. Bendito Jesús. Entonces, Dios me hacía pensar en la promesa que Dios le deja a José cuando él es joven. Dios le promete que sus hermanos y hasta sus padres se iban a inclinar ante él. Dios le promete algo muy grande. Amén. Algo muy grande le promete. Y quizás, no sé si él era consciente de lo que Dios estaba mostrando a través de ese sueño, pero era algo grande, y que ninguno de los que estaban ahí lo comprendía. Amén. Y sin embargo, en la primera, se convierte en un esclavo de un día para el otro. De un momento a otro, la gente que debería de haberlo cuidado, la gente que debería de haberlo amado, lo rechazó. Fue rechazado por sus hermanos, por aquellos hombres mayores que tendrían que haberlo cuidado en todo momento. Amén. Era el más pequeño de la familia, tenía 17 años cuando lo vendieron. Y sin embargo, se redujo a ser un esclavo extranjero en una tierra donde ni siquiera su Dios era el Dios de ellos. Y yo pensaba en eso y decía, bueno, Dios estuvo con él porque Dios respaldó su trabajo y Dios lo puso en el lugar de otro. Porque a pesar de que era esclavo, Potifar lo puso como su mayordomo, la mayor autoridad dentro de su casa. Pero después todo se complica y vuelve a la cárcel. Pero de igual manera, Dios también lo pone en un lugar de honra porque lo pone por sobre los demás presos. Pero lo que Dios me decía era que sí, parecía un lugar de honra, parecía un lugar privilegiado, pero no era lo que Dios había planeado y había predestinado para él. Y Dios me decía que el que sus hermanos lo hayan vendido, el que la esposa de Potifar lo haya calumniado, el que Potifar le haya creído y lo haya metido preso, todo era parte del plan. Y Dios me decía que a veces Él nos promete cosas grandes. La Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. Y también Dios dice que Dios exalta al humilde, ¿amén? Aquel que fue despreciado. La Biblia dice que Él tomó de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, ¿amén? Y José en un momento actuó así, era un esclavo. El esclavo no tenía dignidad, ni siquiera se lo consideraba como un ser igual, un ser humano. Era como un animal, era como un burro, no había mucha diferencia. Y sin embargo, Dios lo llevó en distintas etapas de su vida y lo terminó poniendo en el lugar en el que Él había prometido. Pero Dios me explicaba a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo que era todo por mérito de Dios. Amén. Jesucristo, cuando fue crucificado, Él sabía a lo que se enfrentaba. Sabía que le iban a escupir, que le iban a herir, que le iban a torturar, que le iban a crucificar, que sus amigos lo iban a dejar, que Pedro lo iba a negar, que la gente que Él se rodeaba cuando predicaba y los lugares se llenaban, no iba a quedar nadie. Amén. Y ellos mismos iban a hacer lo que iban a pedir su muerte. Y Él lo sabía. Pero Dios le había prometido de que si Él resistía hasta el final, Él iba a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se iba a sentar a la diestra del Padre y iba a ser el Cordero digno de abrir el rollo. Y Dios me hablaba y me decía,
si yo tuve que reducirme a ser un humano para conseguir lo que mi padre me había prometido, ¿por qué no ustedes? Yo ya hice la parte más difícil, yo hice la parte más complicada, la imposible, básicamente. Lo hice yo. ¿Por qué ustedes no? La palabra de Dios, Pablo le dice a Pedro, juntamente con Cristo fue crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y cuando aceptamos al Señor y decimos esto es porque nos negamos a nosotros mismos, negamos nuestro carácter, nuestra voluntad, lo que nosotros consideramos correcto, y dejamos de movernos por nuestra propia prudencia y empezamos a vivir la vida como a Dios le place, amén. Y a veces estamos como José, muchas veces, en situaciones en las que no entendemos ni siquiera por qué estamos ahí. Yo creo que José no creía merecerse el desprecio de sus hermanos, pero sin embargo él lo tenía, él era despreciado. Y el Señor me decía que a veces anhelamos cosas grandes, anhelamos promesas de Dios en lo ministerial, en lo personal, en lo individual, en la familia. Anhelamos cosas muy grandes, pero Él me decía, ¿qué tan dispuesto estás de ceder a vos mismo y entender que a tu vida me pertenece? Que todo lo que tenés, todas las decisiones que tomás son mías, son mi voluntad. Y el Señor me hablaba y me decía estas cosas. En mi corazón hay muchas cosas que anhelo, que todavía no se han cumplido. Y Dios me decía también que era necesario el proceso, era necesario la adversidad, necesario todas aquellas cosas que nos hacen doler, porque Dios no nos va a dar algo que no vamos a saber valorar, no vamos a saber administrar, no vamos a saber llevar. Dios no va a hacer eso con nuestra vida ni con nuestros deseos, y a veces vivimos esperando las promesas de Dios y creemos que Dios la va a cumplir todo, pero sí, Él dice, ¿qué tan dispuesto estás a hacer lo que yo te mando? A entender que no es por tu capacidad ni por tus dones o por lo que la gente diga de vos, sino que por mí, porque yo un día decidí amarte a pesar de que no lo merecías, y te amé hasta la muerte. Te amé hasta el dolor más profundo de mi cuerpo, y lo hice por amor, y te allané el camino para que seas salvo. La promesa más grande que Dios puede darnos es la salvación de nuestra alma. Y la Biblia dice que el que persevere hasta el final va a ser salvo. Amén. Y lo mismo con las demás promesas y con los demás anhelos de nuestros corazones. Y Dios me hablaba, y hay muchas cosas en mi vida que yo no entendía, que Gracias, Padre. yo vivía, padecía, y en un punto no entendía bien por qué. Y a lo largo de mi vida Dios me ha hablado y me ha dicho que Él quería hacer cosas, usar mi vida para hacer cosas grandes. Pero yo decía, pero yo no sé hablar, no tengo gracia, soy antipática, no me gusta la gente. ¿Y cómo voy a hacer algo de eso? Yo lo veía a mi papá es una persona de mundo, que sabe hablar, que sabe comunicarse con la gente, que cae en gracia con las personas, y yo no soy así. Gracias, Padre. Y yo decía, ¿cómo se supone que yo voy a poder si
Amén. si no puedo, si mi habilidad no me lo permite. Y Dios me hablaba y me decía que no es por lo que yo sea capaz de hacer, Aleluya. ni por mis habilidades, mi forma de hablar, de expresarme, sino por lo que Él hace en mí. Bendito. Porque al fin y al cabo, Él es el que ora en nosotros, Él es el que murió por vos y por mí, el que un día te llamó y te dijo que te amaba Amén. y te dio una nueva oportunidad y te dijo todo lo que quería hacer con tu vida y todo lo que quería darte. Y sin embargo, a veces delegamos esa mayordomía al Señor de nuestras vidas, Gracias, Padre Santo. le negamos que Él sea el capitán de nuestro barco, que sea la persona que dirija completamente nuestras vidas, absolutamente. Y yo pensaba en José, en las promesas que Dios había puesto sobre él, en las veces que se sintió frustrado cuando sus hermanos lo vendieron, cuando lo metieron a la cárcel, Amén. sentirse solo, sin su padre, sin su madre, sin sus hermanos, sin su tierra, lejos de todo lo que conocía siendo un joven. Pero quiero hacer hincapié en esto, y es que muchas veces, cuanto más padecemos y cuanto más sufrimos y cuanto más difícil se hace todo, es porque más grande es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Gloria a Es Dios. más grande todo lo que Dios tiene para darte que lo que estás sufriendo. Yo, mucho tiempo de mi vida, de mi infancia, había sentido que no era digna de amor. Amén. Gracias, Padre. Tenía muy baja autoestima, creía que merecía amor por mis actos. El diablo me había engañado mucho tiempo y me había hecho creer que el amor que podía recibir solamente lo podía recibir si yo daba algo a cambio. Cuando era chica siempre fui muy estudiosa porque mi papá siempre me felicitaba Amén. y era mi motivación para yo ser mejor. Y mi manera de recibir amor de mis amigas cuando iba a la primaria era ayudándole mis tareas. Y en un momento de mi vida, Dios me hizo entender de que Él me amó más allá de todo lo que yo pueda dar, porque nada de lo que yo pueda darle a Dios me va a hacer merecedora de ese amor, sino que Él lo hizo porque Él ama mi alma y ama mi corazón Amén. Sí, y quiere bendecirme. Y parece que al principio, cuando uno le duele el corazón y pasa por las adversidades y pasa por el proceso y siente que no puede más, pero el Señor te dice que era necesario. ¿No? Gloria a Dios. Era necesario que Él muriera para que hoy sea quien es. Era necesario que Él muriera, resucitara y ascendiera a los cielos para que viniera el Espíritu Santo. Era necesario que José fuera vendido como esclavo, que fuera esclavo, que fuera preso, para que Dios en un momento lo pusiera a lo sumo de todo, en una alta jerarquía, en un alto rango dentro de una sociedad que no era la de él. Y que si uno se pone a pensar, ¿en qué cabeza cabe que un esclavo acusado de violar a la esposa del jefe de la guardia pueda terminar siendo un gobernador? O un ejemplo más de ahora, ¿quién hubiese pensado que el pastor Marcelo, que era un delincuente, que estaba perdido, podría estar hoy siendo una persona completamente distinta, siendo un hombre recto, un hombre que ama a sus hijos y a su esposa, que sirve a Dios con pasión y devoción?
¿Quién hubiese pensado y quién lo hubiese siquiera pensado posible? Alguien, yo veo en la sociedad, la gente, en internet, en la calle, cuando uno ve un delincuente o se escucha de alguien que salió a robar o que mató, y siempre está la condenación y la típica frase, esta gente no cambia más, o ya están perdidos, ya no hay solución. Y Dios hace esas cosas, amén. Amén. Convierte el desastre, convierte el dolor, todo eso lo convierte en algo bonito, Gracias. hermoso, pero siempre es para gloria de Él, amén. Amén. Porque al fin y al cabo el que terminó siendo gloriado era Jesús, era Dios cuando murió y terminó siendo rey, cuando venció a la muerte, venció al diablo. Y también fue Dios cuando le dio la sabiduría y el discernimiento para poder descifrar aquel sueño que Faraón no había conseguido descifrar, y ninguno de los que tenía él. Así que eso era lo que Dios hablaba a mi vida. Amén. Gloria a Me Dios. decía que era necesario que se pasara, porque en el dolor, en la dificultad, uno conoce a Dios, porque Dios sí es poderoso, es muy poderoso, pero también fue aquel que tuvo que sufrir, y mucho, demasiado, Amén. que tuvo que doblegar su orgullo, su grandeza, tuvo que ser humillado delante de todo un pueblo, que tuvo que negarse a sí mismo para que hoy pueda ser quien es y para que nosotros estemos acá y tengamos una nueva oportunidad. Entonces, él me decía, es necesario. Y yo sé que te duele, yo sé que te duele mucho. Y a mí también me duele, porque yo lo viví en carne propia. Pero es necesario. Es necesario que padezcas. Es necesario que eso te transforme, te enseñe, te guíe. Porque en la dificultad uno aprende los errores que debe cambiar, las cosas que debe sacar de su vida y lo que debe traer. En esos momentos difíciles es cuando uno adora, es cuando uno busca, y ahí es cuando uno aprende, y también Dios revela lo que Él quiere para nuestras vidas en un futuro, lejano o cercano. Amén. Gloria a Dios. Pero también me decía que para poder llegar a todas esas cosas que Él prometió, primero teníamos que ceder nosotros. Ceder a nuestra carne, darle absoluta autonomía al Señor de nuestras vidas. Que sea Él el que nos guíe en todo momento. Amén. Yo cuando el pastor le ofreció que nos hagamos cargo de este lugar a mi papá, en un principio tenía en mi corazón no estar a la altura. Y el Señor me dijo, no se trata de lo que seas capaz o no de hacer, sino de cuánto estés dispuesta a ceder Gloria a a Dios. tu yo, para que yo obre en vos, y lo que yo quiero hacer en las vidas pueda ser a través de tu vida y la vida de tus hermanos y de tu papá y de tu mamá. Y entendí que quizás no necesita mucha instrucción de mi parte, sino que lo que necesita es que yo realmente ceda y esté dispuesta en mi corazón a hacer lo que sea que Él me mande, y que lo que sea que Él ponga en mí para hacer, decir, cantar o lo que fuere. Y agradezco al Señor por eso, porque Él habló a mi vida de esta manera,
y lo quería compartir con usted de esta manera. Quería explicarlo con palabras, porque en mi mente y en mi corazón está más claro. Lo difícil es poner en palabras lo que el Señor habla en nuestros corazones. Y realmente tenía mucho miedo de pararme acá y no poder ser capaz de decir lo que Dios quería que yo dijera. Y entendí que no era yo, que no era mi habilidad para hablar, ni mi habilidad para caer en gracia, o lo que yo pudiera decir o no pudiera decir, sino que era lo que Dios quería hacer a través de mi vida. Gracias, Padre. Pero si mi corazón estaba dispuesto a hacer su voluntad. Amén. Amén. Y José estuvo dispuesto en todo momento. Porque él, a pesar de estar lejos, a pesar de estar solo, él nunca se olvidó de Dios y nunca se apartó de lo que Dios había estipulado como correcto. Porque él tranquilamente podría haberse acostado con la esposa de Potifar. Y quizás nunca se hubiese enterado nadie, pero no hubiese sido quien fue. Y Jesús, como enseñó a mi papá hace un tiempo, podría haber dicho que no quería crucificarse, podría haber escapado, podría haberle pedido que lo librara de la muerte, y sin embargo fue hasta el final, cumpliendo con lo que el Padre le había encomendado, hasta el final, para poder cumplir con la promesa y para ser quienes soy. Y lo mismo con nosotros. Para poder estar dispuestos hay que tener convicción en el corazón y entender y saber que ya no importa lo que me pasa, lo que quiero, lo que deseo, sino que lo que importa es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere sacar nuestro corazón, quiere alcanzar otras vidas a través de las nuestras, quiere poner palabras para edificar a otros hermanos y también quiere salvar nuestras almas. Pero mientras eso sucede, tenemos que trabajar para lo que Él nos ha encomendado, ¿no? Es propagar la tierra, predicando su palabra, hablando de su amor y de su misericordia. Y yo le dije, sí, bueno, entendí que no es mi habilidad ni soy yo, sino que sos vos el que me enseña y el que me guía. Amén. Y a veces somos corregidos por el Señor en muchos aspectos y no nos gusta. Gracias, Señor. Pero recibir el reto y afrontar la obediencia es lo que al final nos trae la promesa. Amén. Amén. Y hasta acá Amén. es lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Le damos Gracias, Jesús. gloria. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Amén. Hace de pie, vamos a estar orando. Amén. Dios nos ha hablado. Amén. Amén, Esta noche. amén, amén. Sí, Señor. Sabe que José, estando en la cárcel, descubrió algo. Por eso hay una frase que le dice al copero, ya cuando él llega, todo lo que le fue sucediendo, como relataba Noemí, era en el esfuerzo de él de caer en gracia, ¿no? Lo que ella entendía, ¿no? Lo que hizo entender a ella, que en este tiempo, ¿verdad? Que no vale nada caer en gracia, No.
nuestra gracia, ¿verdad? Y José, bueno, había llegado y él había hecho todo lo posible, humanamente posible, para caer en gracia al copero, a Potifar, ¿no? Pero él había caído en gracia por lo que él había hecho posible, él, ser una buena persona, ser educado, pero eso está en nosotros, amén. Y después cuando cae en la cárcel también, él cae en gracia porque también le muestra al jefe de la cárcel que era distinto a los otros presos, que él se podía sujetar, pero todo eso era él. Pero estando ahí, en el problema, él se acordó de que había algo diferente en él puesto por Dios. Gracias, Es por vos. No se logra en este camino, en este reino, no se logra por lo que somos nosotros. No. Se logra por lo que Dios en nosotros. Sí. Dios en mí. Eso es lo que tengo que buscar yo. Dios en mí. Sí, amén. Dios en mí. Entonces cuando Él Gracias, Jesús. revela el sueño, le dice al copero una frase clave. Le dice, decile lo que Dios hace en mí. No le dice, decile que yo soy bueno, que yo me porté bien en la cárcel, que lo que me acusa Potifar, no, deja todo, dice, decile lo que Dios hace en mí. Él entiende que la victoria, que la salida, que la respuesta era por lo que Dios hace. Amén. ¿No? Dice el clave del mensaje, ¿no? Amén. Que Noemí recibió, ¿no? Que decía ella, entendí que no es por la gracia que yo pueda entender. No. En este camino, quizás en una empresa, quizás en un club, quizás en una sociedad de fomento, quizás en otro ámbito donde las personas exponen su capacidad, ¿no? Y se elige la persona, o la persona es promocionada según, ¿no? Según lo que diga, lo que haga, lo inteligente o cómo hable, ¿no? A veces por lindo, ¿no? A mí nunca me pasó, por lindo nunca me eligieron. Aleluya. Pero en este camino, hermano, Gracias. es por lo que Dios hace en nosotros. Amén. Por lo que Dios pone en nosotros. ¿Amén? Así que en este tiempo podamos buscar eso. Amén. Dios en mí. Gracias, Padre. Dios en mí. Dios en ti. Amén. Esa es la clave. Dios en mí. Dios en ti. Amén. Dios en... Entonces no hace falta saber mucho, hermano. La sabiduría, al principio de la sabiduría en este camino, ¿cuál es? El temor a Dios. Amén. Gloria a ti. Ahí somos sabios, no sé si sabemos mucho, si no sabemos mucho, pero si yo tengo ese temor a no cumplir con Dios, dice que Dios me considera sabio. Ya tengo el título de sabio, por el temor que yo tengo a fallarle, a no cumplir. Y José descubrió eso, le doy gracias a Dios, que Noemí también lo descubrió, amén, y que es el Espíritu, que bueno cuando es el Espíritu que nos habla, que bueno cuando es el Espíritu que nos enseña, porque ahí le obedecemos, hermano. Yo siempre le pongo a mis hijos ese ejemplo. Yo cuando robaba, cuando hacía la maldad que hacía, sabía, hermano, que era una maldad lo que hacía, ¿no? Que decía, ay, yo no sabía, no, hermano, yo sabía que estaba haciendo malo, sabía que estaba haciendo cruel, sabía que estaba dañando, sabía que lastimaba, lo sabía, hermano. Ahora, me lo decían mis hermanas acá, me lo decía mi madre, me lo decía mi padre, me lo decían mis amigos, me lo decía el que me quería. Pero cuando yo pude reaccionar, cuando vino el Espíritu, cuando vino Jesús y me dijo, cuando vino Jesús, cuando vino el Espíritu Santo y me habló, a Él le pude hacer caso, a Él me rendí, a Él le dije, sí, voy a cambiar a Él, y le cumplí, porque a Él dijo, pero a Él no le vas a fallar. Que Dios nos ayude en esta noche, amén. Que te lleves esto en tu corazón. Amén. Que le damos gracias al Señor por estos jóvenes nuevamente. Hoy les tocaba a ellos, amén. El miércoles que viene le toca de vuelta a los músicos. Dirigir todos los miércoles, cada departamento está dirigiendo, estén orando, amén. Para que podamos recibir. Le damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por todo. Los agradecimientos, los pedidos de oración, los testimonios, Padre amado. Amén. Gracias por las alabanzas, Señor, que llenas nuestra alma, Padre amado. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos ayudaste a llegar en esta noche a este lugar, Señor. Gracias porque nos vamos bendecidos. Amén. Y sabiendo que aún siendo nada,
pero sí tenemos temor, Señor, a fallarte, a no cumplir, Señor amado, a buscarte, a entender que tú haces, eres tú el que hace nuestras vidas. Estamos bendecidos. Amén. Estamos bendecidos, nos vamos bendecidos de este lugar, Sí, Padre amado. Padre Jesús. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Padre, yo bendigo, Señor. Bendigo, Señor, porque hermano, mire, esta oración la voy a hacer porque yo lo he hecho, hermano. Lo he hecho en varios lugares, a esto, Señor, donde hemos estado nosotros. He orado por la familia, he orado por los hijos, en varios lugares de nuestros hermanos que no estaban. Usted tiene que creerlo en esta noche. Oh, papá. Y Dios me puso hace un tiempo, hermano. He orado y ha venido la familia. Gracias. Hemos estado en otros ministerios apoyando y también, hermanos, mucha lucha de hermanos, hermanas, con hijos, y hemos orado, hermano, que ha venido sus hijos. ¿Y cuántos creen en esta noche que sus hijos han venido? Amén. Sí, Pues créanlo, hermano, créanlo, porque mire, hay una palabra que dice que la bendición viene desde la cabeza, amén. Y dice que baja por la cabeza, baja por las barbas y llega a los pies, hermano. Amén. Y la bendición que Dios puso en mi vida de tener mis hijos en el camino del Señor es para usted también. Gracias, Es Padre. para usted también, hermano. Es para usted también, tómelo en esta noche, abrace esa promesa, abrace esa bendición, porque así como Dios me bendijo con esto, como cuando di gracias, le dije que lo hizo Dios, yo no hice nada, hermano, no me merezco nada, pero en su gran amor y su gran misericordia lo hace. Gracias, Padre. Amén. También es para ti, pueblo amado. También tomalo. Decía, así como están los hijos del pastor, así van a estar mis hijos también acá. También los voy a ver acá. También van a estar acá. También te van a estar sirviendo, Señor, acá. Porque, hermano, esto no es privilegio de nadie. Y la bendición de Dios y el deseo y en el corazón de Dios es que esté tu familia en este lugar. Gracias. Entonces vos tomalo, decir, así como los veo a los jóvenes, así los voy a ver también a los de Jesús. Ahora. Los declaramos, yo lo siento ahora en mi corazón. Gracias. Siento ese gozo. Yo lo siento como que lo estoy viviendo. Yo lo creo, iglesia, yo quiero que tú lo creas también. En el nombre de Jesús. En el nombre que está sobre todo nombre. Declaramos todas estas cosas hechas. Nos retiramos de este culto, Señor, pero no de tu presencia.